Clínica Merced. Y ya estamos con el doctor Ríos, nuestro columnista de los días martes. ¿Cómo está, doctor? Bien, bien, Julio, aquí. ¿Todo bien? Con Tranquilo. frío nomás, pero con bien. un poquito de frío. ¿Por qué con frío? Porque está helado, ¿Está heladito? han estado heladitos estos días, así que ahí sacando calor humano también. Pero contento, señor, contento. Sí, siempre hay que... ¿Cómo tiene que ser? Al mal tiempo, buena cara. Al mal se tiempo, dice. buena Sí, cara, eso me hay que gusta. ponerle Oiga, energía. doctor, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, Sí. Vamos a hablar de el estudio de las células madres en el espacio. Exacto. A ver, cuéntenos un poquito, denos contexto de esto. Traemos un tema entretenido, interesante, digamos, esto de las células madre está siempre en la parte más moderna de la medicina y la verdad es que, claro, ya se empezaron a hacer estudios en la Estación Espacial Internacional con células madres, ya los primeros que se desarrollaron esto fue de la Clínica Mayo, el grupo del doctor Java Zubair, ¿ya? Que se les ocurrió y dijeron, bueno, si hemos hecho tantos estudios, se hicieron primero células de expansión celular común y corriente, entonces llegó la idea, ¿qué puede pasar si cultivamos células madres, por ejemplo? Oiga, ¿quién es primero Java Zubair, el médico a cargo? Eso es súper interesante porque el doctor Zubair es nigeriano, ¿ya? Estudió probablemente esa parte, no la tengo clara, sí, estudió medicina y de hecho ahí en ese video lo vemos porque es súper interesante porque él cuando era pequeño en Nigeria soñaba con ser astronauta en realidad. Esa era como su cosa, pero después estudió medicina y es un hombre muy inteligente y se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos, bueno, es profesor de la Universidad de Harvard y de la Clínica Mayo, donde desarrolla, es fundamentalmente el director médico de medicina transfusional y terapia con células madre. Entonces, hace 2 años atrás se hizo el primer ensayo clínico en la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional se encuentra alrededor de 400 kilómetros en órbita de la Tierra. Está desde el año 2000 aproximadamente en órbita y hay astronautas de 16 países que participan en esto. ¿Por qué se estudió en microgravedad? Eso es interesante en realidad porque fíjate que los cultivos celulares, por lo menos a nivel terrestre, se hacen en esas placas que ahí han aparecido en los videos y eso es bidimensional, pero el cuerpo humano y los órganos crecen tridimensionalmente. Entonces la gravedad nos impide precisamente eso, crecer en forma tridimensional y formar un órgano. Por lo tanto, primero se partió con esto, que son las células madres en cultivo en placas, porque uno de los problemas es cómo logramos tener una cantidad, por ejemplo, si tuviéramos células madres tuyas, sería mucho más factible ponerte una vez al mes, una vez al año, cada 3 meses. Uno podría decir, hacer un protocolo en que ponemos tus propias células madres, por lo tanto no hay ningún riesgo ni ningún daño, y eso te va a mantener, además de sano, joven, mucho tiempo. El problema es que ¿de dónde obtenemos tantas células madres? Se han pensado en crear bioreactores para lograr esto, pero es caro y es lento también. Entonces se ha visto que, y eso fue parte de lo que se logró, digamos, en este ensayo clínico a nivel de la estación espacial, y se logró demostrar que las células madres lograban cultivarse, ¿ya? Eso fue lo primero porque ese estudio ya se hizo, como te digo, ya hace más de 1 año, y se logró ver que se crecen las células madre de forma segura y eficiente, pero además se demostró por los biomarcadores que uno mide después de células madre, la medición de citoquina, que probablemente estas células eran de mejor calidad. Lo interesante de esto es que fue un estudio en que se sacaron células madres, se enviaron al espacio y además se hicieron cultivos aquí en tierra y después se compararon ambos. Y las que fueron hechas en el espacio crecieron mucho más rápido, tenían marcadores de mejor calidad y tenían mejor respuesta como el sistema inmune. Por lo tanto, eso nos da la tranquilidad. ¿Por qué eran mejor inmunodepresores? ¿Por qué? Por los marcadores, eran mucho mejor inmunoreguladoras, eran más eficientes, digamos. ¿Y cuál es la razón? Eso ¿Se logró o en eso se está trabajando hoy día, investigando por qué son más inmunodepresores? ¿Por qué? Bueno,
era una de las características que se logró ver, que tienen mejor, no inmunosupresión, porque las células Claro. madres son inmunomoduladoras, Moduladoras. no suprimen el sistema Claro. inmune, eso es lo interesante, que modulan el sistema inmune, por lo tanto, lo que hemos comentado varias veces, si está bajo lo suben y si está alto lo disminuyen. Son inmunosupresores, No, son ¿No? inmunomoduladoras. moduladores. Porque los inmunosupresores, por ejemplo, son los medicamentos, Perfecto. los anticancerosos. Y el problema que tienen es que te suprimen el sistema inmune en forma pareja, por lo tanto tú tienes mayor Claro. riesgo, como por ejemplo las personas que reciben un trasplante de un órgano, ellos están con inmunosupresores y todo su sistema inmune se daña. Perfecto. En cambio, las células madres son inmunomoduladoras o inmunoreguladoras. Es súper interesante porque si algo está bajo lo suben y si está alto lo bajan. Entonces por eso Son moduladoras. en inmunomoduladoras. Entonces por eso en enfermedades autoinmunes funcionan tan bien. ¿Ya? Bueno, fruto de esto, ahora hay otro que recién en mayo del 2023 se lanzó otro, digamos, estudio a nivel espacial que fue que es de la Cedar Sinai, de Mont Sinai, que es también una clínica privada americana, pero aquí ya se están estudiando otro tipo de células, no solo las madres mesenquimales, que son las que uso yo, por ejemplo, sino que aquí se están utilizando las pluripotentes inducidas, que son esas células que se ganaron el Yanamaka, un médico japonés, se ganó el premio Nobel en el año 2012 porque descubrió los factores de Yanamaka, ¿ya? Y estos factores hacen que las células madres, por ejemplo, una célula de piel, que ya no es madre, la podamos volver a una célula madre y de ahí transformarla nuevamente en alguna célula, por ejemplo, de neurona. El problema que tenemos con ese tipo de células, que son espectaculares, muy buenas, el problema que tenemos con ellas es que la cantidad que logramos es poca en el laboratorio, es muy poca, es de un 2 a 3%. Por lo tanto, para lograr tener en cantidad suficiente para un tratamiento, es muy difícil. En cambio, en microgravedad, que ya hay varios ensayos clínicos con células madre en microgravedad, en el espacio, eso es lo interesante, podemos lograr que estas células se desarrollen muy bien. Y podríamos tener una cantidad apropiada para utilizar estas células pluripotentes inducidas que se llaman. ¿Y por qué? Porque ¿Por qué se dan más en...? Porque en la microgravedad eso es lo que se ha visto. Las células cuando están sometidas a presión de gravedad tienden a decantar y a no crecer, digamos. Entonces cuando se ha visto que no tienen esta presión, crecen más rápidamente. Y eso ya, como te digo, eso fue lo primero con el trabajo que hicieron de la Clínica Mayo, se logró establecer eso y por eso es que ahora, hace un mes atrás, ya partió, digamos, un nuevo ensayo clínico en la estación, pero ya con este tipo nuevo de células que son las pluripotentes inducidas. Notable, ¿ah? Extraordinario, como te digo, probablemente de ahí ya va a venir la formación de organoides, que son pequeños organitos produciendo algo y ya definitivamente órganos. Raúl, ¿qué sacas de conclusión de todo esto? Y a partir de esta conclusión, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante que la gente lo sepa? ¿Qué es lo que puede venir a partir de esto? Bueno, fundamentalmente que vamos a tener la posibilidad de crear en cantidad suficiente células madres para los tratamientos y disminuir los costos, que es una de las limitantes ahora, los costos que tienen los tratamientos. Eso es uno. Y que si el ser humano, el hombre, en algún momento hace una misión espacial a Marte, por ejemplo, que puede durar 2 o 3 años y sufre algún tipo de lesión durante el viaje, vamos a tener la capacidad de regenerar sus órganos y sus tejidos. Y probablemente hemos visto que uno de los problemas de los viajes espaciales es estar sometido a microgravedad o ingravidad, digamos, que los astronautas tienen problemas precisamente con los huesos. Se adelgazan mucho con el riesgo de sufrir fracturas y todo eso. Y probablemente si tenemos células madres cultivando en el mismo vuelo, va a haber la posibilidad que ellos se incorporen sus propias células. Así que se abre todo un campo de la medicina aeroespacial. Y no solo para afuera, sino que... otra cosa interesante, fíjate, es que obviamente en el espacio la posibilidad de hacer un cultivo libre de bacterias es mucho más fácil
es mucho más difícil que crezcan bacterias en ese ambiente. Claro. Por lo tanto, vamos a tener células sí o sí que van a estar libres de contaminantes. Y eso también es Pero hoy interesante. día es más caro hacer algo en el espacio. Probablemente, pero imagínate cómo era tener satélites hace un par de años atrás y ahora uno mismo se puede conectar a un satélite y ver televisión, tener medicina, inteligencia artificial y todo eso. Claro. Así que es cosa de muy poco tiempo. Es un paso finalmente que te va a ahorrar más que te va a costar en el tiempo. Claro, Si es que puedes crear cantidades que acá no puedes crear. exacto, Y libres de virus también. claro. Otra cosa interesante que se vio, por ejemplo, aquí es que siempre existe la duda si las células madre, y por eso no se usan las embrionarias, porque las embrionarias tienen la capacidad o la posibilidad de transformarse en tumores. Por eso no se usan, además de la cosa ética, obviamente, de destruir un embrión para obtener células madre, si bien pudieran ser muy potentes esas células. Y por eso se usan las pluripotentes inducidas del experimento de Yanamaka, como comenté. Bueno, y lo interesante que se vio en este ensayo clínico es que las células, una vez que llegaron de nuevo a la Tierra, desde el espacio se estudió identidad, o sea, que siguieran siendo células madres que no se habían modificado, porque ese es otro problema, las células madre rápidamente tienden a diferenciarse. Si tú las pones cerca de cartílago, se transforman en cartílago, si las pones cerca de las neuronas, en cerebro. Entonces, que conserven la identidad, que no se diferencien, que sigan siendo células madre, y en el espacio, fíjate que se vio que eso pasaba. Son células que se mantienen más como células madre, en estado, digamos, incipiente. Segundo, se vio la pureza, se mantienen puras, no se contaminan, la vitalidad, la esterilidad y fundamentalmente que no se transforman en células cancerosas. Y es súper interesante. Interesante todo aquello. Además, un paso al futuro, ¿no? Si vamos a conquistar el espacio, Exacto. vamos a tener toda nuestra medicina regenerativa a bordo. Probablemente sí, ya ahí uno se da cuenta que cuando habla que esto es la medicina del futuro, ya está acá y el futuro ya es qué vamos a hacer con estas células y cómo las podemos cultivar y mantener, criopreservar. Bueno, y eso es interesante porque las células, ya hay demostración que hemos conversado en el programa también, que podemos criopreservar, o sea, congelar estas células por lo menos durante 50 años. Por lo tanto, podríamos llevar perfectamente estas células criopreservadas para viajes. Y podríamos, Doc, hoy día no irnos tan lejos y aquí en Chile, ¿no es cierto?, decirle a la gente que puede conservar sus células. Sí. Sin problema, digamos. Por supuesto, eso es algo que es un concepto que tienen que ir incorporando, que en Chile, por lo menos en Santiago, uno puede obtener células madres de la grasita, lo hemos comentado. Mucha gente pregunta de repente, dice, oye, yo no tengo mi cordón umbilical y ya no lo guardé, ¿de dónde puedo usar células madres? Bueno, podemos usar células madres de un cordón de un donante, pero también podemos usar células madres derivadas de la grasa. La grasa tiene la gracia que tiene 1000 veces más células madres que la médula ósea incluso. Por lo tanto, en todos estos pacientes, tanto mujeres como hombres, que diariamente en Santiago por lo menos 100 lipos en el día, a la altura de 20, 25 años, podrían estar guardando sus células para cuando tengan 60, 70 años. Maravilloso. Una Y buena los idea. precios están siendo cada vez más Asequible. Asequible. Y obviamente, contra más gente haya, va a disminuir también el costo. Eso es lo interesante. tremendo, doctora. Muchas gracias por traernos este informe interesante. ¿Quién se lo iba a esperar? ¿Quién lo iba a creer? Bueno, el doctor nos trae, antes que nadie, el primer informe de este cultivo de células madres en el espacio. Que le vaya muy bien, doctora. Suerte. Igual, Polito. Un abrazo gigante. Nosotros nos vamos. Gracias por la sintonía, por el cariño. Nos encontramos mañana. Chao, chao.